buenas tardes. Vamos a estar dando inicio entonces al homenaje a Alexis de Tocqueville. Mi nombre es Iván Fonteina, soy coordinador del equipo de placas del club y vamos a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 25º encuentro del Conversatorio para Homenajes 2020. Y bueno, como bien algunos saben, el club viene orgullosamente realizando homenajes todos los años. Es una de las perlitas que tiene el Club de la Libertad y este año lo continuamos. Y tomamos referentes del ámbito liberal y universal, como en este caso, que es Alexis de Tocqueville. Les recuerdo que pueden solicitar certificados, que es gratuito para los socios y con un costo de 200 pesos para quienes no sean socios. Solo los socios tienen que solicitar el certificado llenando un formulario y el resto los pueden solicitar al formulario en las redes sociales. Además, entre otros de los beneficios que les da ser socios, se encuentra el descuento de 20% en becas y libros. Bien. El homenaje que nos convoca el día de la fecha, hoy, 25 de julio de 2020, es Alexis de Tocqueville. Para contextualizar, nos podemos presentar con 3 pequeñas citas del autor, para más o menos redondear su pensamiento. Una gran revolución democrática se palpa entre nosotros, todos lo ven, pero no todos la juzgan de la misma manera. Unos la consideran como una cosa nueva, tomándola por un accidente. Creen que pueden detenerla todavía, mientras otros las juzgan indestructible. Porque les parece el hecho más continuo, el más antiguo y el más permanente que se conoce en la historia. En cualquier parte donde dirijamos la mirada notaremos la misma revolución que continúa a través de todo el universo cristiano. Por donde quiera se ha visto que los más diversos incidentes de la vida de los pueblos se inclinan en favor de la democracia. Todos los hombres la han ayudado con su esfuerzo. El desarrollo gradual de la igualdad de condiciones es, pues, un hecho providencial y tiene las siguientes características. Es universal, durable, escapa a la potestad humana y todos los acontecimientos, como todos los hombres, sirven para su desarrollo. ¿Puede pensarse que después de haber destruido el feudalismo y vencido a los reyes, la democracia retrocederá ante los burgueses y los ricos? ¿Se tendrá ahora que se ha vuelto tan fuerte y sus adversarios tan débiles? Estos son extractos de la obra Democracia en América de Alexis de Tocqueville. A continuación, les voy a presentar un video que resumirá un poco su vida, su obra. Bien. Bueno, lo más importante que ha hecho Tocqueville en la teoría política liberal y democrática es señalar que los sistemas políticos democráticos pueden ser los mejores sistemas políticos posibles o los peores sistemas políticos posibles. Y por eso esta doble elección de cómo evitar los problemas de la democracia y cómo construir una democracia que sea igualitaria y liberal hacen de él un autor único, porque generalmente tenemos pensadores que o critican la democracia o defienden la democracia, pero esta doble visión de lo bueno y lo malo de la democracia es la gran habilidad de Tocqueville. Al mismo tiempo, promover una democracia liberal y llamar la atención sobre los peligros que se corren si la democracia no es liberal. Claro. Y cuando vemos la relación entre América Latina y Tocqueville, ¿qué podemos descubrir, ¿no? Porque en conversaciones durante esta semana de visita ha nombrado textos interesantísimos en las opiniones de Tocqueville sobre América Latina como región o sobre México. ¿Qué nos puede complementar en ese sentido? Pues habría 2 cosas importantes. La primera, que Tocqueville dice en La democracia en América, que hay que tener mucho cuidado de pensar que una democracia existe porque las leyes, las constituciones son democráticas. Y el ejemplo que él da es México. Dice, México ha copiado la Constitución americana
la ha adaptado, la ha traducido y piensa que es un país democrático, estamos hablando de 1831, simplemente porque ha hecho eso, cuando la democracia es un proceso, es un mecanismo mucho más complejo que simplemente la creación de unas instituciones o de unas estructuras legales. Eso es, yo creo que el primer aspecto importante. El segundo, que es una lección de carácter general, es la parte final de la democracia en América. Tocqueville habla mucho de lo inevitable que es la llegada de la democracia. Habla mucho de cómo es imparable el avance de la igualdad en el mundo. Pero acaba la democracia diciendo lo más importante que deben de saber las personas y los pueblos es que el destino no está escrito, que tanto los ciudadanos como los países pueden decidir por sí mismos lo que quieren hacer. Y eso es una lección importante para América Latina y para el mundo en general. Claro, hay dos cuestiones que son interesantes, ¿no? Para un poco hablar de la América Latina de ayer y de hoy, ¿no? Que es que una democracia no puede vivir sin demócratas. Y que, claro, como proceso, pues claro, no solo necesita de un buen diseño institucional, sino también de actitud, ¿no? De ejercicio ciudadano y de compromiso, en cierto sentido, con la defensa de libertades, etcétera, ¿no? Tocqueville hablaba de hábitos de la mente y hábitos del corazón. Es decir, hay que saber crear las estructuras mentales, es decir, políticas, institucionales, para tener un sistema democrático, pero igualmente importante es tener la actitud, el sentimiento de ser auténticamente un demócrata. Y por lo tanto, una cosa sin la otra producen sistemas políticos formalmente democráticos, pero con problemas. La gran dificultad es crear los sentimientos o las sensaciones de libertad en los individuos. Claro. Desde su punto de vista como especialista en Tocqueville y viendo la situación actual de América Latina, que bueno, es una región de luces y sombras en cuanto a democracia y en cuanto a protección de derechos y libertades, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico tocquevilliano, ¿no? ¿Sigue sin haber ciudadanos comprometidos con la defensa de las libertades y del proceso democrático? Sí, pero quizá Tocqueville diría, esto es así, pero sin embargo no se puede decir que la situación sea muy distinta en el resto del mundo. Claro. Es decir, no separaría mucho América Latina del resto de América y del resto del mundo, porque los fenómenos son ya globales, no son específicos de una parte del mundo distinta del resto. Así que Tocqueville diría, la democracia, y hablaría en términos muy generales y globales, la democracia está en una situación compleja y difícil en este momento. Un tema que hemos hablado fuera de cámara y que sin duda siempre he encontrado muy interesante en Tocqueville es la cuestión de los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué tan importantes son los gobiernos locales para construir democracias sanas, ¿no? Democracias liberales? ¿Cómo es su visión ahí al respecto? Porque... Bueno, Tocqueville decía que los municipios eran las escuelas de libertad y extendía la reflexión también a los grupos y las asociaciones. Su idea es que uno aprende a ser libre en los municipios y en las asociaciones y en los grupos, porque se ve obligado a llegar a acuerdos que necesariamente son limitados, que son temporales, que incluso pueden no tener ningún carácter político, puede ser un equipo de fútbol o un equipo que juega las cartas, claro, cualquier cosa, pero ahí uno aprende a ponerse de acuerdo con otras personas, a organizarse, a tomar decisiones por sí mismo. Y eso para Tocqueville le enseña a uno a ser libre. De tal manera que si uno aprende en asociaciones, en grupos, en los municipios, en pequeñas decisiones, a llegar a acuerdos con personas que tienen opiniones y puntos de vista contrarios, es capaz de trasladar esa actitud al mundo político, a la gran esfera política, y generar ahí libertad. La libertad es un sentimiento que debe generarse todos los días. Y Tocqueville decía que un buen sistema político, una buena democracia, sería aquella en la que todos los ciudadanos participasen de manera igual en la producción de esta libertad diariamente. Eso es una democracia liberal. Claro, es una concepción realmente muy interesante, porque es una concepción bottom-up, ¿no? De abajo arriba, de verdad, con una fuerza social, un tejido que sirve para sostener toda la estructura que va por encima de ellos, ¿no? Claro, la democracia no la hacen las estructuras, ni las leyes, ni las tradiciones, ni la cultura, ni la nación, la hacen los ciudadanos. Sí, sí. Bueno, pues con este mensaje final cerramos esta cápsula. Muchas gracias, profesor, por visitarnos aquí en la Universidad Francisco Marroquín, y a ustedes hasta la próxima. Ahí está. Esa ha sido la pequeña introducción en forma de video que les presentamos desde el homenaje. Así que ahora pasaremos a la siguiente parte, la presentación de los oradores. Contamos en esta ocasión
con Franco Ezequiel Romero, estudiante de licenciatura y profesorado en Historia, y con Hugo Kuhlmann, abogado. Los tiempos de exposición, les comento, serán de 15 minutos, en los cuales se les puede agregar 5, si hace falta un poquito para cerrar la idea, y a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas e inquietudes ahí abajo y serán respondidas al final del debate en la etapa de respuestas y conversatorio que tenemos. Bien, adelante. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Yo voy a hablar un poco de lo que fue la vida de este personaje tan, podría decirse, icónico, importante para las ideas de la libertad. Bueno, para empezar, Alexis de Tocqueville nació el 29 de junio del año 1805 en el seno de una familia de ultramonárquicos y fue hijo de Hervé de Tocqueville, un político francés, y de Louis Le Pelletier de Rosambo. En una ciudad ubicada en la región de la isla de Francia llamada Verneuil-sur-Seine. La familia de Tocqueville perdió a muchos de sus miembros durante un periodo conocido como el Terror de la Revolución Francesa y la caída de Robespierre en el año 1794. Y también Tocqueville liberó a sus padres de la guillotina, lo que puede ser que a causa de este hecho es lo que lo haya llevado a estar toda su vida en contra de los revolucionarios, sin que ello lo llevara a planteamientos ultraconservadores. ¿Quién fue Alexis de Tocqueville? Este personaje fue un pensador, jurista, político e historiador francés, precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo. Cabe añadir que también fue bisnieto del político y ministro Luis XVI. Tocqueville se hizo conocido mediante sus obras, La democracia en América, la cual tiene 2 volúmenes. El primer volumen se publicó en el año 1835 y el segundo en el año 1840, y también por el escrito El antiguo régimen y la revolución, publicado en el año 1856. Tocqueville estudió Derecho en la Universidad de París y obtuvo una plaza de magistrado en Versalles en el año 1827. Sin embargo, su inquietud intelectual lo llevó a aceptar una misión gubernamental para viajar a los Estados Unidos para poder estudiar su sistema penitenciario en el año 1831. Su estancia allí duró un total de 9 meses y fruto de este viaje fue su primer obra publicada en el año 1833, titulada Del sistema penitenciario en los Estados Unidos y de su aplicación en Francia. Sin embargo, la estancia en este país también le sirvió para profundizar en el análisis de los sistemas político y social estadounidense, que pone de manifiesto en una de las obras ya mencionadas anteriormente, La democracia en América. También obtuvo la distinción de Caballero de la Legión de Honor, que es uno de los más conocidos e importantes distinciones de Francia y que le era concedida a hombres y mujeres, ya sean franceses o extranjeros, debido a méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar en ese país. También recibió el premio Monthyon en el año 1839 debido a la obra La democracia en América. Tocqueville participó de manera activa en la política francesa del siglo XIX. Para añadir algunos hechos, tuvo activa participación durante la monarquía de Julio entre los años 1830 y 1848,
y luego en el periodo conocido como la Segunda República Francesa, entre los años 1849 y 1851, que sucedió después de la Revolución del año 1848. Tiempo después comenzaría a trabajar en su obra El antiguo régimen y la revolución, en la cual argumentaba sobre la importancia de la Revolución Francesa, que habría continuado el proceso de modernización y centralización del Estado francés comenzado bajo el reinado de Luis XVI de Francia. Luego de que Tocqueville haya regresado de sus viajes de Estados Unidos, decidió abandonar de manera definitiva la magistratura para dedicarse a la política y a la producción intelectual. En el año 1838 ingresó en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Al año siguiente fue elegido como diputado por el pueblo de Normandía que lleva hoy su nombre, Tocqueville. Y en el año 1841 llegó a la Academia Francesa. Tocqueville se opuso tanto a la revolución del año 1848, en la cual acabó con la monarquía de Luis Felipe de Orleans, como también al golpe de Estado de Luis Napoleón en el año 1841, que acabó con la Segunda República Francesa y dio paso al Segundo Imperio, con Luis Napoleón a la cabeza, que optó por el nombre de Napoleón III. Y Tocqueville fue uno de los diputados arrestados durante ese golpe. En los intervalos de la vida de Tocqueville, él fue brevemente ministro de Asuntos Exteriores en el año 1848 de la Segunda República y también fue vicepresidente de la Asamblea Nacional en el año 1849. Tras el segundo advenimiento del Imperio francés, Tocqueville se retiró de la vida pública y se dedicó a lo que sería su obra cumbre, junto con la obra La democracia en América, El antiguo régimen y la revolución. Pero esta última obra mencionada no fue terminada debido a que en el año 1858 su salud se resintió y fue enviado al sur de Francia, más específico a la ciudad de Cannes, donde fallece el 16 de abril de 1859 debido a una tuberculosis, por lo cual el 29 de julio del corriente año se estaría festejando su 215 aniversario. Muchas gracias, Franco. Ahora daremos paso al señor Hugo Kuhlmann. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias por la atención. Muchas gracias por la generosa oportunidad que me da el Club de la Libertad y especialmente Alberto para hablar de uno de mis pensadores más admirados, como es don Alexis de Tocqueville. Lo primero me parece importante es hacer una semblanza rápida de cómo pensaba Tocqueville. El video que vimos, la persona que estaba hablando es Eduardo Nola. Se estima de que es uno de los máximos exponentes del análisis y la difusión de las ideas de Tocqueville en la actualidad. Y él en una de sus conferencias destaca que Tocqueville es un pensador complejo, muy complejo. Muchas de sus ideas son ambivalentes, pueden ser contradictorias. Y el motivo de esto es que Tocqueville no es un teórico a la usanza, como puede ser, por ejemplo, Hobbes, Locke, Rousseau, el mismo Hume, donde establecen principios que se estiman evidentes y derivan una serie de correlatos armando una teoría coherente. Así no piensa Tocqueville. Ninguna de sus obras son hechas de esa forma. La gran preocupación de Tocqueville es la democracia. Y para saber qué es la democracia, no se metió en un castillo en la Ribera Francesa y escribió lo que le parecía que era lo mejor, sino que se fue a Estados Unidos. Y vio lo que era, cómo era y cómo funcionaba la democracia. Es casi, como dice Raymond Aron, es una mezcla entre filósofo y sociólogo. Ve los fenómenos y trata de interpretarlos y sacar las conclusiones. No se inventa teorías. Por eso sus obras son enormemente documentadas, una enorme cantidad de citas, de entrevistas, viajes,
leyes que estudió para hacer las interpretaciones. Tocqueville es formidable en su forma de razonar y enormemente complejo. Ahora, ¿cuáles son las dos preocupaciones, a mi modo de ver, que signan las obras de Tocqueville? Obviamente la democracia, la dinámica de la democracia. Tocqueville, como toda su generación de principios del siglo XIX, son herederos de la Revolución Francesa. Entonces Tocqueville pensaba, esa es la democracia. Revolución contra revolución, anarquía, masacre, guillotinas, despotismos. Eso es lo que nos espera. Tocqueville creía de que no podía ser tan trágica el futuro, pero para sacarse las dudas se fue a ver cómo era la democracia en el único país que en ese momento tenía una democracia funcionando, que era Estados Unidos. Y el segundo problema que tiene Tocqueville es cómo sobrevive la libertad de la democracia, porque la experiencia de la Revolución Francesa es que una de las primeras víctimas fue la libertad. Entonces, ¿es posible la libertad dentro de la democracia? Esas son las dos grandes cuestiones que Tocqueville enfrenta. Entonces, vamos a analizar primero qué es lo que él creía que era la democracia, algunos de sus rasgos sobresalientes, y finalmente cómo él cree que en esta situación, que es la democracia, la libertad puede llegar a sobrevivir. Lo primero que hay que entender es que Tocqueville, cuando habla de democracia, no habla en sentido estricto de un régimen político. En la obra de la democracia en Américas lo usa en forma multívoca, pero en la acepción principal es un estado social. La democracia es un estado social. Y entendiendo por tal una situación material, cultural, espiritual, en un momento determinado en la historia de la comunidad humana. Tocqueville distingue dos estados sociales: el aristocrático, previo a la democracia, y el democrático que lo sobreviene. La diferencia fundamental entre uno y otro es la existencia o inexistencia de igualdad. En la democracia existe la igualdad, en la aristocracia la desigualdad. ¿En qué se diferencian? ¿Dónde está la desigualdad? En la aristocracia, que es un fenómeno que Tocqueville lo remonta a la Alta Edad Media, en su análisis No entra a Roma, existía una estructura jerárquica, vertical. Había gente que mandaba y gente que obedecía. Esta estructura jerárquica estaba en la concepción de las personas entendida como legítima. A nadie se le pasaba por la cabeza que el que mandaba lo hacía sin derecho y el que obedecía suponía él que tenía la obligación de obedecer. Y esa relación se entendía perfectamente legítima. Esta situación empieza a cambiar, dice Tocqueville, allá por el siglo XII, el siglo XIII, cuando dentro de de uno de estos grupos de los que obedecían empiezan a sentirse iguales a los que mandaban. Esa sensación de sentirse iguales se va expandiendo en cantidad, más gente y en espacio, en más países. Y llega al paroxismo en 1789 en la Revolución Francesa. Ahí somos todos iguales. Nadie se cree diferente al demás. A partir de ahí, dice Tocqueville, empieza el aluvión democrático. Es interesante también de destacar, antes de continuar, cómo Tocqueville argumenta sus obras, la democracia en América en particular, y en general las obras posteriores también, las menores y la revolución y el antiguo régimen. Él hace un permanente contraste entre estos dos momentos, el periodo aristocrático y el periodo democrático, y utiliza un recurso lógico muy eficaz, que es el contraste entre opuestos. Y de esa manera las nociones de democracia quedan muchísimo más claritas, nítidas, indudables. Escribe muy bien Tocqueville. Con ese juego dialéctico, ¿cuáles son los rasgos más importantes? No voy a referirme a todos, que Tocqueville advierte que conforman la democracia. El primero, como mencionó recién Nola, es la igualdad. Hay un tsunami igualitario que es constante, arranca allá en el siglo XIII y se va expandiendo, nunca va a parar. La igualdad siempre encuentra, la tendencia igualitaria siempre encuentra desigualdades que nivelar. Fenómeno histórico, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, la igualdad
existía, pero no se contaban a los negros. En el siglo XIX empezaron a contar a los negros como parte de los iguales. Y en el siglo XX empezaron a contar a las mujeres. A fines del siglo XX, principio del XXI, empiezan a contar a las comunidades aborígenes. O sea, la igualdad siempre está buscando algún grupo que se considera que no está dentro de los parámetros de la igualdad y opera en ese sentido. La igualdad es constante, universal, y a su vez es irrefrenable. Tocqueville dice, cualquier proyecto político que se imagine y que no pondere, no tenga en cuenta o no valore la existencia de igualdad, fracasará inevitablemente. Por esta concepción, esta sensación que hay en las personas actuales de que somos todos iguales. El segundo fenómeno que se produce en la democracia es el aislamiento. Las personas en el periodo aristocrático formaban parte de estructuras jerárquicas. Cuando eso se desarma y somos todos iguales, todos quedamos aislados. El aislamiento implica de que uno no está obligado a asistir al prójimo, ni el prójimo está obligado a asistirnos a nosotros. En las estructuras jerárquicas, el sentido de pertenencia hacía de que las personas que participaban de esas estructuras esperasen asistencia. En la democracia eso desaparece. Más aún, dice Tocqueville, ese aislamiento se refleja en un desamparo existencial. Él pone un ejemplo, no un ejemplo, hace un relato, mejor dicho. Hay un librito de él que se llama 15 días en el desierto, americano, desierto en el sentido que no había nadie, no en el sentido de que era árido. Él y su amigo Beaumont, cuando van ahí a Estados Unidos, quieren conocer la frontera, y se meten en la frontera. Y para ir a la frontera hay un lugar, llega un punto donde no hay hoteles. Entonces, al llegar la noche, se hospedan en las cabañas de los pioneros. Bueno, a la segunda, llegaban, los pioneros lo recibían, lo atendían, le daban de comer, lo daban alojamiento, le daban cosas para los caballos, y el hombre se iba a dormir. A la segunda, tercera vez que le pasa lo mismo, Tocqueville y Beaumont le preguntan al pionero, oiga, no nos va a preguntar nada, no le interesa quiénes somos, a qué venimos, a dónde vamos, qué vamos a hacer. Y todos en general dicen, no me interesa, no tengo tiempo, me tengo que ir a dormir, mañana tengo que levantarme a trabajar. Entonces Tocqueville dice, ¿por qué nos atiende? ¿Por qué nos recibe? Porque nosotros en Francia, si pasase algo así, a la persona lo recibimos, le preguntamos, lo atendemos, pero demostramos interés. Y los pioneros todos le contestaban lo mismo, no, porque no me interesa. No me interesa personalmente usted. Yo lo hago en su beneficio, porque el día que yo viaje necesito que otros pioneros también me den hospedaje. Es decir, en ese mundo de aislamiento, las personas se conforman las relaciones en función de la conveniencia. Evidentemente, esa forma de relacionarse tiende a generar la sensación de que pasará el día que yo no tenga nada para ofrecer. Y esa es la tensión que permanece en toda la democracia y que, por ejemplo, justifica que sean tan populares los sistemas de seguridad social, porque va tendiendo a compensar esa ansiedad que genera el aislamiento democrático. Otra cosa que advierte Tocqueville, que le llama la atención en las democracias, es la obsesión por el bienestar material. En el periodo aristocrático, los aristócratas nacían ricos, los súbditos nacían pobres, era una situación que no podía cambiar. A nadie el rico sabía que no tenía riesgo de perder y el pobre sabía que no había forma de que salga de su pobreza. Entonces estaban resignados. Eso cambia en el periodo democrático. El aristócrata empieza a estar en riesgo su riqueza y el pobre está viendo que se puede enriquecer. Entonces todos salen a enriquecerse. De una forma muy peculiar. Nunca se satisfacen. En la democracia las personas continuamente buscan un bienestar. Dice Tocqueville, en Estados Unidos yo veía que había gente que empezaba a construir una casa con mucho esfuerzo y antes de techarla la vendía porque creía que había una casa mejor más adelante. ¿No? Ese continuo vender y comprar buscando ansiosamente una utopía de un bienestar que nunca se alcanza y que por supuesto está atada a la finitud de la vida, porque la gente tiene miedo de morirse antes de disfrutar todo.
Entonces es impresionante esa tendencia. Y como consecuencia de este problemita, la gente focaliza sus conocimientos en las cuestiones prácticas. Él le llama la filosofía del americano, de Estados Unidos, ¿sí? No se preocupa por ningún problema que no tenga una solución práctica. A esa practicidad, esa utilidad orientada hacia qué? A conseguir mejores resultados para mejorar su obsesión por el bienestar material. Mejores técnicas de arado, mejor cría de ganado, las técnicas para sacar agua con molino, práctico, práctico, práctico. Ahora dice Tocqueville, ¿cuál es el problema de pensar así? El problema de pensar así es que se cree que todos los problemas tienen solución, y tienen solución práctica. Y los problemas políticos no tienen solución. Ese es un problema insoluble para este tipo de pensamiento. La relación entre la igualdad y la democracia, como advertía recién en el video Nola, no tiene una solución permanente. No es como poner un molino que le agarre el viento y saque libertad todo el tiempo y se terminó de aquí a la eternidad. No, es una situación conflictiva. Permanentemente hay que ajustar las normas, negociar, ampliar o reducir los rigores legales. Es muy complejo. Entonces la gente con formación práctica se enfrenta a esos problemas y dice, no tengo interés. Que se dedique otro. Y ese es el otro rasgo que Tocqueville destaca como el más peligroso que hay en la democracia, que es lo que él llama el individualismo. El individualismo es una palabra que ya preexistía Tocqueville, pero la hace famosa. Básicamente, ¿qué consiste? En aislarse, en separarse de las cuestiones políticas. Tocqueville, especialmente Tocqueville, creía de que las reglas sociales se establecen en asambleas democráticas. Llámese como se llame la asamblea, en la escala, en la jerarquía legal, constituyente, congreso, municipio, como sea, las reglas nacen en la democracia en asambleas públicas, en asambleas democráticas, en asambleas donde se debate la política. El individualismo, ¿qué dice? El individualista que dice, mire, yo no tengo tiempo para ir a perder en ese tipo de asamblea. Yo tengo mi negocio, tengo mi familia, me dedico a mis amigos, a mis cosas, no tengo tiempo para perder. Que otro se decida, ya para eso lo voté a uno, ya para eso le pagan a otro, que ellos resuelvan el problema. A mí no me molestan. Entonces, ¿qué pasa? Dice Tocqueville. Los ciudadanos renuncian a sus facultades ciudadanas, quedan vacantes hasta que aparece algún político pícaro que va haciéndose de esos pedacitos de ciudadanía y conforman un déspota dentro de la democracia. Y lo paradójico, dice Tocqueville, de este proceso de concentración producto de la renuncia de los ciudadanos por esta tendencia individualista, es que la democracia genera déspotas que los elegimos nosotros. Dice. En la época aristocrática, los déspotas nacían, se heredaban. En el periodo democrático, nosotros elegimos nuestros déspotas, nuestros tiranos, cada 4, 6, 5, depende del periodo, cada cuando nos llaman a votar. Y renunciamos al debate político. Otro aspecto, y es el último que voy a mencionar, que Tocqueville hace referencia continuamente como una forma de calificar este fenómeno que es la democracia, es la confianza en la opinión mayoritaria. Eso es algo muy propio de la democracia que a Tocqueville, que como es una persona que vivió el periodo aristocrático y está sorprendiéndose con el periodo democrático, al sorprenderse, es muy rica sus descripciones. Nosotros ya estamos casi acostumbrados, digamos. Pero lo interesante de la ponderación de Tocqueville sobre este fenómeno es cómo lo explica. ¿Por qué en las democracias aparece la confianza mayoritaria? Él sostiene de que esto ocurre porque hay una enorme cantidad de conocimientos que uno utiliza al momento de tomar decisiones que no tiene tiempo de validarlos. Dice, cuando deviene el proceso democrático,
todos nos volvemos, no lo dice Tocqueville, es un analista de cartesianos inconscientes. Eso le han pegado mucho a Descartes, pero el pobre Descartes lo que quería era, mire, nosotros prescindimos de los conocimientos establecidos por autoridades expertas, como puede ser el Papa, el Rey o los ancestros, toda la información la procesamos nosotros. Pero ¿qué pasa? Toda esta información tan vasta que nosotros tenemos que utilizar para tomar decisiones, no tenemos tiempo de analizarla. Entonces, en el periodo aristocrático, esa información la aportaban los expertos. En la democracia no hay expertos. Como todos nos suponemos racionales, suponemos que un montón de gente suficientemente racional y suficientemente astuta como nosotros tiene razón. Y esto es muy común en la democracia. Por ejemplo, cuando uno entra a comprar en Mercado Libre. ¿Cómo se da cuenta si es bueno o malo un vendedor? Por la cantidad de opiniones favorables. Si hay 100.000 personas que dicen que es un buen vendedor, deben tener razón. Bueno, listo. Esa confianza en la opinión mayoritaria es muy propia de la democracia. Y la consecuencia que eso trae, dice Tocqueville, es una formidable uniformidad. La gente piensa casi lo mismo, lee casi lo mismo, se viste de casi la misma forma, va casi a los mismos lugares, y hasta cambia de opinión creyendo de que está cambiando por iniciativa propia y solo está replicando el cambio en la opinión mayoritaria. Es formidable este fenómeno de las democracias. Ahora, en este estado social así descrito, ¿puede sobrevivir la democracia? Porque tenemos gente que quiere abandonar el proceso democrático y es una tendencia natural de la democracia. Hay gente que dice, vamos a creer que lo que dice la mayoría. ¿Puede en este ámbito sobrevivir la democracia? Tocqueville no da una respuesta categórica. Como decía hace un rato en el video Nola, es un pensador que dice, puede ser. Es una tendencia que puede ser, si se hacen ciertas cosas, no necesariamente, pero puede ser que la libertad sobreviva. Porque dice Tocqueville al final de la democracia, si en el libro de la democracia en América, si la libertad sobrevive dentro de la democracia, es cuestión de arte. La democracia en sí no es hospitalaria la libertad. Es el arte de los ciudadanos para mantener viva la libertad. Ahora, ¿qué es la libertad para Tocqueville? En la democracia en América no la define, en ninguna de sus obras define a ciencia cierta qué es lo que cree la democracia, la libertad, perdón. Las dos fuentes que yo encontré, una es la conferencia de este señor Nola, que acaba de decir, la libertad es un sentimiento. Dice que en una oportunidad, Tocqueville lo increparon en una conferencia que estaba dando, un señor le dijo, oiga, usted habla mucho de libertad, pero dígame, ¿qué es la libertad? Y le dice que Tocqueville le contestó, lo lamento que me haga esa pregunta, porque si me lo está preguntando es que usted no sabe lo que es la libertad, y si no sabe lo que es la libertad, no le puedo explicar lo que es la libertad, porque la libertad es un sentimiento. Otra referencia sobre qué es la libertad es una cita que menciona a Raymond Aron en un librito que se llama Ensayos sobre las libertades, que dice que Tocqueville, en un escrito que publicó sobre el Estado de Francia ya en 1789, describe las formas de entender la libertad en el periodo aristocrático y en el periodo democrático. El periodo democrático, que es el que sería relevante ahora, dice la libertad es, como se supone que nosotros somos todos racionales, la posibilidad de decidir racionalmente en todas las cosas que son propias, que son íntimas, que solo nos atañen a nosotros. El problema es que, como advierte bien Raymond Aron, es que esa es una definición por demás difusa. Porque ¿qué es lo que nos corresponde solo a nosotros? ¿Qué es lo íntimo nuestro? Es algo totalmente histórico, tan contingente, varió a lo largo de la historia muchas veces. Por ejemplo, un ejemplo rápido. En Massachusetts, la Constitución de Massachusetts es la constitución que es precursora a la Constitución norteamericana. En la Constitución de Massachusetts se establecen los derechos preexistentes como límites a la acción pública, un fenómeno, la Constitución republicana de Massachusetts. Ahora, la legislación penal de Massachusetts, al momento de redactarla, copiaron la Biblia. O sea, la legislación penal del Estado de Massachusetts se parece mucho a la legislación penal de los talibanes de la actualidad. Entonces, se metían en la intimidad y las dos penas eran látigo o multas.
los obligaban a las personas a tener comportamientos privados muy, muy estrictos. Es una tendencia de los puritanos en ese sentido de meterse mucho en la intimidad de las personas. Entonces, evidentemente, esto estamos hablando de fines del siglo XVIII, eso ha cambiado. De modo tal que la regla de la privacidad no es una regla nítida, cambia con el tiempo. Entonces, Tocqueville dice, si cambia con el tiempo, ¿cómo es en la democracia, en el proceso democrático, de que ese sentimiento de libertad, que a su vez es variable, se lo puede preservar? Él da muchas ideas, pero quiero focalizarme en dos. Una ya mencionó el señor Nola, ha hablado de las asociaciones, y también antes habló de los municipios. Básicamente son esas dos, o sea, mecanismos de participación ciudadana y consolidación de asociaciones. Los mecanismos de participación ciudadana tienden a mitigar, a desalentar el individualismo. Los obligan a los ciudadanos a meterse en la cosa pública. Obviamente que primero es institucional y después se van formando las costumbres, porque si bien él utiliza el ejemplo norteamericano, si uno toma la experiencia de Nueva Inglaterra, sí, ahí digamos la gente viene con la cultura de Inglaterra, donde había esta tendencia a focalizar el ciudadano personalmente en las cuestiones municipales. Eso va perdiéndose en Estados Unidos a medida que uno se aleja en las colonias hacia el oeste, porque ahí llegan personas, que muchos no son ingleses, muchos ni siquiera hablan el mismo idioma, y las instituciones hacen que las personas tengan las participaciones ciudadanas para desalentar el individualismo que naturalmente hace crecer la democracia. ¿Y cuáles son los dos mecanismos a los que me quiero referir yo hoy? Primero, la concesión de derechos, especialmente derechos inmobiliarios, propiedad sobre la tierra. ¿Por qué dice esto es tan importante, Tocqueville? Porque la persona que tiene propiedad en la tierra va a ir a la asamblea democrática a defender su derecho, a que nadie se le ocurra restringirle los derechos. Y a su vez, dice Tocqueville, va a ir a defender el derecho del vecino, para que el vecino lo proteja a él. Y de esa forma nace lo que él llama el interés bien entendido. Todos participan del proceso democrático protegiendo sus derechos y protegiendo los derechos del vecino para que todos se protejan los derechos entre sí. Por eso es muy interesante. Cotado hace poco, yo lo escuché decir de que la defensa real de la libertad es la defensa de la libertad del otro. La libertad personal no, la libertad del otro, porque si uno defiende la libertad del otro, ese muy probablemente termine defendiendo la libertad de la mía también. Es un juego de reciprocidades que se trata de potenciar con estos mecanismos de participación. El segundo es los municipios. Los municipios en Estados Unidos, como decía bien Nola, es la escuela de la democracia. El problema con los municipios es su enorme fragilidad. Es muy complicado despertar los espíritus, el espíritu municipal. Muy, muy difícil. Es muy complicado que la gente termine teniendo interés en las cuestiones municipales. Y también, dice Tocqueville, es muy fácil de destruir. Es natural, obviamente, dice Tocqueville, de que las personas se preocupen por quién le limpia la calle, quién recoge la basura, y los sistemas de participación lo llevan a que las personas tomen esas decisiones, quién las va a hacer y quién las va a pagar. Importante detalle. ¿Sí? Entonces, esa forma de obligarlos a intervenir en las cuestiones municipales hace que el ciudadano se vaya interiorizando de las cosas públicas casi como cosa propia. Entonces, el municipio los hace ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? De que puede aparecer cualquier gobernador ambicioso y le dice al ciudadano, mire, quédese en su casa. Yo vengo, le pongo la plata, le limpio la vereda, le saco la basura, le hago un plan por el subsecretario del municipio, y usted va a quedar chocho, no tiene que ir a perder tiempo en la asamblea. Entonces, volvemos al individualismo democrático, y el primer gobernador, quizás sea servicial, el tercero o el cuarto se va a convertir en un déspota regional, porque los ciudadanos se quedaron en su casa. Por eso él dice, Tocqueville,
la preservación de los municipios es enormemente importante para la perduración de ese sentimiento de libertad, de que el ciudadano se sienta partícipe de la cosa pública y defienda ahí sus derechos. Pero es muy endeble. También Tocqueville destaca de que, como todo en Tocqueville, los municipios, si bien ayudan en ese sentido, tienen otros dos efectos muy peculiares. El primero es el surgimiento de un patriotismo muy especial que es muy diferente al resto del mundo en Estados Unidos. El patriotismo en Estados Unidos es un patriotismo casi de amor a la cosa propia. El ciudadano se siente que es dueño de su país. Él lo gobierna, él lo paga, él decide, y ese es su país. Está orgulloso de su país porque es suyo. Dice, los franceses esperan que venga alguien y le resuelva el problema, se sienten como inquilinos en su país. Aman a Francia, van a defender a Francia, pero es otro patriotismo. El norteamericano no, el norteamericano tiene ese patriotismo muy peculiar. El problema de ese patriotismo, dice Tocqueville, es que tienen un criterio medio raro en su derecho de admisión, porque como son los dueños, tienden a ser xenófobos, a ser sectarios en materia, ¿cómo se llama?, religiosa, en ser sectarios en raza. Es una cuestión que, si bien fortalece de alguna forma la libertad, tiene estas derivaciones que también son ofensivas a la libertad. Pero nada es perfecto como advierte Tocqueville. Y el último punto es las asociaciones, que mencionó Nola. ¿Por qué son tan importantes las asociaciones? Tocqueville advierte que son un gran peligro, indudablemente, porque las asociaciones pueden formar lobbies, grupos, corporaciones que rivalicen con los poderes establecidos. Pero dice, vale el riesgo correr, porque las asociaciones a donde apunta para fortalecer la búsqueda de la preservación de la libertad es a desalentar o reducir el aislamiento que tienen los ciudadanos. ¿Qué dice Tocqueville? Viene el fisco, agarra a un contribuyente y lo aplasta. Ahora, que agarre una asociación de contribuyentes, ya es complicado. Entonces, se forman estructuras cuasi aristocráticas que compensan el aislamiento en el que están los ciudadanos. Esa es la primera gran ventaja de la formación de las aristocracias, de las asociaciones. Y el segundo, que más o menos mencionó Nola, es que en las asociaciones los ciudadanos que entran empiezan a aprender la cultura del acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo. Saben que las decisiones siempre van a ser precarias. Saben que tienen que aceptar cosas desagradables. Por ejemplo, aceptar que va a respetar una norma con la que no están de acuerdo, a condición de que en el futuro el autor de esa norma le respete la vigencia de una norma que él pueda sacar. A su vez, se ponen de acuerdo sobre, especialmente en materia política, de no ir a los extremos. O sea, si encuentran un candidato que no es perfecto, no es purista, no tiene un diploma de liberal sacado en la Marroquín, pero es una persona que más o menos puede empezar a tener una tendencia en un sentido y de alguna manera fortalecer esa ampliación del sentimiento de libertad, bien, lo apoyamos. Es decir, las asociaciones tienden a promover ese pragmatismo en las decisiones acordadas y efectivas. Y el segundo aspecto que tienen las asociaciones es que le confieren realismo a las propuestas. Tocqueville dice en su libro La Revolución y el Antiguo Régimen, dice que uno de los grandes problemas que hubo en la Revolución Francesa es que llegaron al gobierno los filósofos. Y los filósofos tenían dos defectos. El primero es que ellos creían que tenían toda la razón del mundo. Entonces, todo lo que había antes no servía para nada. Ellos venían y ponían su librito y lo aplicaban. Hasta los meses le cambiaron, hasta el nombre de los meses le cambiaron en la Revolución Francesa. Y el segundo problema es que eran ideas que se las armaron en alguna guardilla, en alguna biblioteca, ellos solitos escribiendo un librito. Y esos, dice, cuando uno lo aplica a la realidad,
generalmente la realidad no cuadra con el librito. Entonces a la realidad, por la violencia, se la mete en el librito. Y ahí aparece la guillotina. La guillotina extermina a todas las personas que no entraban en el librito. Entonces, el fanatismo la gente que cree que la mejor forma de llevar las propuestas en política es que le agarren y le respeten hasta el último inciso de su teoría, porque si se salta un inciso, ese ya es un impuro, ese es un hereje de las ideas que hay que defender. Dice Tocqueville, en las asociaciones, como se toman siempre decisiones intermedias, nadie cae en ese tipo de fanatismos. Todos saben que tienen que negociar. Y de esa forma, la cultura ciudadana se vuelve práctica y se vuelve eficaz para defender la libertad. Puede funcionar, puede no funcionar, pero es una gran posibilidad, dice Tocqueville. A modo de conclusión, ¿cuáles son las cosas que a mí me parece relevante de destacar y recordar de Tocqueville? Primero, la idea de que las reglas sociales siempre surgen de asambleas democráticas. Llámese como se le llame. El que cree que puede imaginarse leyes perfectas de protectoras de los derechos inalienables, espirituales, venidos del Espíritu Santo, y que todos tenemos derecho que nadie puede tocar, ese está delirando. Los derechos existen porque en unas asambleas constituyentes, de congreso, lo que sea, la mayoría decidió que sí, esos derechos se van a respetar. Entonces, el gran problema que tienen las democracias es el individualismo, porque a los ciudadanos los apartan de este proceso de protección de los derechos, los meten en su casa para cuidar, los ciudadanos tienden a meterse en su casa, mejor dicho, para proteger sus intereses personales, privados, y se olvidan del debate político. Y en los debates políticos son donde se ponen las reglas que preservan o lesionan los derechos. Por lo tanto, es importante participar y a su vez aprender a que tenemos que intervenir en los debates políticos, en soluciones concretas y prácticas. Es muy importante la teoría, porque el que no tiene teoría generalmente aplica un mito, un prejuicio de otro, generalmente bastante ordinario. Es importante la teoría, pero al momento de tomar decisiones para preservar la libertad, hay que saber que hay que entrar en este proceso político de negociación, y que la libertad se defiende con pequeñas medidas, comiéndose cosas carrones, comiéndose cosas desagradables, pero así es como funciona la democracia, porque si pretendemos algún tipo de purismo, Tocqueville dice, esa es otra forma de individualismo. Nada más, muchísimas gracias, y espero le haya sido de interés. Buenísimo, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por su tiempo y por esta excelente presentación. Vamos a dar ahora paso a la etapa de preguntas, respuestas y conversatorio. Van a ir levantando las manitos y les paso la palabra. O pueden preguntar por el chat y hago la pregunta yo en voz alta. Puedo comenzar con una preguntita. Entonces, el de disparador. Una pregunta que se me ocurrió es que por cuestiones por ahí de traducción o de tradición incluso, que estamos acostumbrados por ahí a autores más angloamericanos, hay cuestiones o conceptos como individualismo, igualdad, la misma democracia. También va esta pregunta en concordancia con un comentario que se hizo al principio. La pregunta sería si se puede especificar bien esos conceptos en la obra de Alexis de Tocqueville, porque por ahí estamos acostumbrados un poco a otra clase de puntualización en ciertos conceptos. Individualismo es algo que justamente aclaraste, pero por ahí es importante esta cuestión. Sí, digamos, en política las palabras son multívocas, depende del contexto teórico donde se la utilicen. Por ejemplo, hay un libro, un ensayo de Hayek que se llama Individualismo falso y verdadero. Él hace una cita de Tocqueville, no, es una interpretación bastante libre que él hace ahí de Tocqueville,
pero en realidad él lo que trata es una forma de interpretación del conocimiento, el conocimiento como estrictamente cartesiano o aceptando conocimientos generados en forma difusa. A eso apunta el libro. Hayek. Tocqueville no utiliza en esa forma la palabra individualismo. La idea de individualismo de Tocqueville es de esa persona que se retrae a sus cuestiones personales y renuncia a participar del debate político porque cree que ahí pierde el tiempo. Esa es básicamente la idea de Tocqueville sobre el individualismo. Había una pregunta ahí sobre la religión. Es un tema enormemente complejo el de la religión, porque primero que hoy ya casi es una arqueología hablar de religión, pero en ese tiempo la religión era muy importante. Digamos, la religión fue la que impulsó a los pioneros a ir, pero irónicamente era para ¿cómo se llama? Ejercer su religión, no aceptaban otra religión. Los puritanos, por ejemplo, cuando se fueron ahí en Nueva Inglaterra, los judíos y los católicos no podían aparecer. Y después cuando fueron apareciendo sectas nuevas, como los adventistas, los cuáqueros, bueno, los expulsaron. Y así fueron migrando hacia el sur, de modo que de tal de que la religión, al mismo tiempo que le daba cohesión a la colonia, también era un factor de expulsión. Ahora, fuera de ese contexto muy particular, es muy interesante cómo la religión funcionó cuando se fueron hacia el oeste, cuando se hicieron las nuevas colonias. Lo que dice Tocqueville es que cuando él viajaba por la frontera, en todas las cabañas encontraba un diario, aparentemente el correo le llevaba un diario a todos los pioneros, y una Biblia. Todos los pioneros tenían su Biblia. Entonces Tocqueville dice, si esta gente totalmente obsesionada con el bienestar material, que solo le interesaba tratar de encontrar el mejor mecanismo para ganar más y ser más ricos, ¿por qué no llegaban a los extremos? ¿Por qué tenían contención? ¿Por qué los domingos no trabajaba nadie? Gracias a la religión. La religión le ponía los límites, los mantenía dentro de parámetros, digamos, civilizados. Comparemos una comparación rápida con un fenómeno que ocurrió, por ejemplo, aquí en América del Sur. En América del Sur hay un pensador en Argentina que se llama Ezequiel Martínez de Estrada, que escribió un libro que se llama Radiografía de la Pampa. Y dice que cuando los colonos, los que estaban, por ejemplo, en la provincia, ahí cuando llegaron a Buenos Aires, se alejaban de los centros urbanos, volvían a la edad de piedra. Los encontraban en estado semisalvaje. Porque aquí la religión no tenía mayor importancia. Acá era una cuestión más, digamos, colonial en sentido estricto. Lo que dice Tocqueville es que en realidad las colonias norteamericanas nunca fueron unas colonias en sentido estricto, porque Inglaterra nunca le llevó 5 de pelota. Los tiraban ahí, y si alguno quedaba vivo, los felicitaba. Pero la religión los mantenía cohesionados. Nosotros no tuvimos ese aspecto, y Alberdi en las bases dice de que la religión él citando a Tocqueville, es muy importante que se la aliente y se la fomente porque da este marco teórico, da un marco moral y de cohesión a la sociedad que evita los excesos. Esa sería más o menos, en mi opinión, la importancia de la religión en Tocqueville. Bien, muchas gracias. Otra pregunta que puede ser respondida por ambos expositores. Hay dos preguntas que pueden ir en concordancia. Una es cómo participar cuando ya se ha implementado una dictadura, y la otra es qué tan importante es el coraje en la participación política como actitud, no como violencia. Lisa. Una dictadura. Primero que nada, no hay dictadura sin adhesión popular.
eso después después de la Revolución Francesa, es materialmente imposible. O sea que las dictaduras, por más salvajes que sean, siempre contaron con la adhesión popular. Y la democracia tiende a eso, porque si se consolidó una dictadura, en algún momento los ciudadanos decidieron no hacer su trabajo. Y había alguien que hablaba del coraje. Sí, hay que tener coraje. Los derechos hay que defenderlos con coraje. Porque el problema es que nosotros estamos peleando con estructuras muy poderosas, como pues específicamente el Estado. Y la formación de asociaciones, esta asociación que nosotros tenemos, por ejemplo, que tiene la cualidad de difundir ideas, formar equipos, pasar a generaciones el interés de la libertad, vincularse con medios de prensa para que los ciudadanos aislados se enteren de que existe algo diferente a la que te escuchan todos los días en la televisión o lo que le cuentan los funcionarios en la política. Eso exige, por supuesto que exige coraje, porque las represalias suelen ser bastante fuertes. En las dictaduras a la larga o a la corta caen. Hoy justamente estaba hablando en la radio sobre el tema de la sustentabilidad de las dictaduras, y hay que pensar nomás, saquemos a Inglaterra de la historia, ¿sí? ¿Cuál es el país, el régimen político más estable en Occidente? Estados Unidos, 230 años de permanencia. En ese periodo cayeron imperios, desaparecieron monarquías, dictaduras, zares. Los únicos que se mantienen en el tiempo son ellos. ¿Por qué? Porque tienen el juego de la adhesión popular y la preservación de la libertad. Cuando esas cosas no funcionan, a la larga o a la corta colapsan. Entonces, hay que estar siempre a tiempo para volver a reorganizar las estructuras de participación ciudadana. A los ciudadanos hay que llevarlo a la cosa pública, porque si no, otra dictadura van a hacer en su lugar. Bien, muchas gracias. Hay otra pregunta, hay varias preguntas, así que tenemos un ratito más. ¿Hay alguna sociedad donde se puedan vislumbrar los principios de Tocqueville? Dice una pregunta. ¿Qué les parece? Sí. Digamos, lo que Tocqueville hizo fue aprender de lo que pasa en Estados Unidos. El modelo norteamericano ha sido replicado en Europa después que se cansaron de matarse después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy la mayor parte de los países, de manera bastante complicada, traumática e imperfecta, más o menos están tendiendo hacia una democracia. Lo que pasa es que Tocqueville en realidad no proponía, no es como por ejemplo podía ser Locke o podía ser... Él es un teórico, él describe el fenómeno, no propone un modelo. Entonces, el modelo que él descubrió en Estados Unidos, hoy se puede ver que de alguna forma, con sus variaciones, en Europa Occidental está existiendo, y en América del Sur, con todos sus traumas y sus complicaciones, de alguna manera se está aplicando. Es muy interesante. Yo la vez pasada estaba justamente en ese librito de Raymond Aron, lo estaba hojeando, y eso es un conjunto de conferencias que él fue a dar a Estados Unidos sobre distintos temas en el Instituto Jefferson. Y cuando se fue, obviamente, cuando a uno lo invita, tienen que halagar al dueño o al alma mater de la institución. Y Raymond Aron, un liberal, año 1968, no era una persona de izquierda, se confesó de que prácticamente en Francia no conocían a Jefferson. Es decir, la tradición política, todo lo que nosotros conocemos de la tradición norteamericana, en Europa durante mucho tiempo fue ignorada. Y se empezó más o menos a reconocer en la posguerra. En cambio en Argentina no. Nosotros en Argentina, no, en Iberoamérica,
nosotros tuvimos nuestros patriotas originales, todos estaban formados en la cultura norteamericana, desde Miranda, Alberdi, Sarmiento, todos tenían esa formación. Entonces, nosotros, aunque todavía no asentamos ningún régimen, nosotros como que tratamos de imitarlos en ese modelo a los norteamericanos. Entonces, sí, de alguna manera Tocqueville está más presente en nosotros que en Europa. Bien. Otra pregunta dice, la sociedad tiene inercia, ¿por qué Napoleón tomó el poder después de la Revolución Francesa? Y a continuación, una pregunta que puede relacionarse también, dice, compare la actitud de los alemanes del oeste y del este en relación a la participación y a la democracia. A ver, vamos por la parte de Napoleón. Es una cuestión es un contexto histórico muy peculiar, que la vez pasada empecé a leer una biografía de él. Honestamente no conozco la biografía, no es uno de mis personajes más simpáticos, pero el que escribía esto decía que a Napoleón los franceses lo aprecian porque volvió a armar a Francia después de que la revolución prácticamente la balcaniza. Entonces, esa puede ser la explicación por qué Napoleón finalmente contó con esa popularidad, además de todas sus habilidades tácticas para controlar el poder. Con respecto a la Alemania, al fenómeno alemán, bueno, en principio la Alemania del oeste se hizo democrática gracias a la ocupación norteamericana, lo que no alcanzó al este, que quedaron bajo el yugo soviético. De modo tal de que es comprensible por qué se comportaron diferentes unos y otros. El espíritu institucional alemán todavía en buena medida estaba imbuido de la estructura aristocrática previa a la que había dicho Tocqueville. La cultura prusiana institucional es aristocrática. Eso, cuando se produce la derrota y la ocupación y la imposición de normas republicanas, cambia. Habría que ver si el cambio es perdurable, digamos, pasó muy poco tiempo. Bien, perfecto. Muchas gracias. Y la última pregunta, vamos a ir dando por terminado esta etapa, es, tomando el concepto de individualismo que se describe en Tocqueville, nosotros los liberales, ¿no carecemos de este efecto? Dice la pregunta, por ser puristas y muchas veces no bajar a lo práctico. Sí, así es. Los liberales nos bifurcamos de la tendencia igualitaria hace mucho tiempo. Porque al principio la igualdad exigía derechos, los mismos derechos, y esos mismos derechos eran lo que nosotros siempre defendemos: libertad, propiedad, libertad de expresión. El problema es que la igualdad siguió reclamando derechos que le llaman de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, que generalmente están inspirados en este tema del desamparo existencial. Y bueno, y ahí los liberales nos bifurcamos. La tendencia igualitaria siguió y nosotros nos quedamos reclamando propiedad y las cosas por el estilo. En el actual estadio de desarrollo teórico de los liberales, hemos inventado otra forma de eludir el problema, y es esa perversión que está ocurriendo de imaginar que podemos crear una especie de nimbo, donde hacemos un acuerdo de todos iguales, todo el fenómeno anarcocapitalista, y esa es una forma de eludir el problema. Porque tiene dos problemas. Genera a los filósofos estos que estamos hablando, que decía Tocqueville, que llegaron a gobernar Francia y provocaron caos, y se vuelven inflexibles en las negociaciones. No hay forma que esas personas restrinjan alguna de sus pretensiones porque ellos quieren todo o nada.
Entonces se abandona el debate. El tema este del anarcocapitalista, el anarcocapitalismo, es muy interesante leer los diarios de viaje de Tocqueville. El fenómeno anarcocapitalista existió en Estados Unidos entre la fundación de las primeras fundaciones ahí en Nueva Inglaterra y todo el este, cuando se fueron hacia el oeste. Eran comunidades totalmente aisladas, que ellos se regulaban, ponían sus reglas, excluían a las personas que ellos querían. Eran unidades absolutamente herméticas, autorreguladas. Pero eso fue históricamente perecedero. A medida que se fue expandiendo el comercio, se fue expandiendo las reglas institucionales, la democracia los fue uniformando. Y pasaron, a menos que, no sé, se vayan a un planeta, pero tampoco, porque Tocqueville lo que dice es que puede ser de que las primeras generaciones tengan esa defensa, las terceras o las cuartas o las quintas ya van a empezar en las pujas igualitarias, con lo cual el problema se reedita siempre, no hay forma de evitarlo. Bien, muchas gracias. ¿Alguien me Entonces, preguntó? sí, dice la pregunta. Tocqueville se preguntaba si era compatible la libertad con la igualdad, si esto podría ser posible en la democracia. Sí. O sea, dice Tocqueville, la igualdad puede ser de dos formas. Podemos ser, no es vino, es terma. Estoy con antibiótico. ¿Cómo se llama? La igualdad. La igualdad puede tener dos formas. O todos tenemos los mismos derechos, o nadie tiene ningún derecho. Las dos formas de igualdad. Uno puede tender a uno u otro modelo. Por eso Nola al principio decía, la democracia puede ser el mejor sistema o la democracia puede ser el peor sistema. Todos iguales sin ningún derecho, la Unión Soviética, o todos iguales con derechos, la República Occidental. Cuando todos somos iguales en la tenencia de la libertad, esa es la república y la compatibilidad entre igualdad y libertad. Ahora, es una relación tensa. No es la democracia no es hospitalaria a la libertad por naturaleza. A la libertad hay que defenderla y con coraje. Es un arte institucional, no solo para defenderla en las reglas, sino para traer a los ciudadanos al debate político a que defiendan la libertad. Porque si cualquiera de esas dos cosas fracasa, la libertad se va al diablo y la igualdad sigue para adelante. Bien, creo que quedó como anillo al dedo esa pregunta porque no se me ocurre una forma mejor de terminar esta etapa. Muchísimas gracias, tanto a Hugo como a Franco, y al resto también por la presencia, obviamente, y les invitamos al próximo evento de homenajes que se llevará a cabo el día sábado 1 de agosto, donde tendremos un doble homenaje de los pensadores Milton Friedman a las 18 y Juan de Mariana a las 19. Serán dos homenajes distintos, con distintos oradores, que se dará de forma continua y se realizará por la misma plataforma, por Zoom. Bien, terminamos entonces un nuevo homenaje. Muchísimas gracias de nuevo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.